Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. En la ladera del Monte Vaticano, al noroeste de Roma, se levanta hoy la gran Basílica de San Pedro con su plaza, con sus brazos que parecen acoger a los peregrinos. Esta es una basílica nueva. Claro, es paradójico hablar de una basílica nueva que se construyó entre el siglo XVI y el XVII, pero sí, esta basílica actual, tuvo la contribución de Bramante, de Miguel Ángel, de Bernini y de muchos otros. Pero yo digo que es la basílica nueva porque antes, allí mismo, había del siglo IV. Pablo Aparicio Resco, que es experto en patrimonio virtual, ha estado trabajando precisamente en la reconstrucción de la Basílica de Constantino, de la Basílica de San Pedro, de la primera basílica que hubo en el Vaticano. Esa Basílica de Constantino se construyó sobre una necrópolis, es decir, sobre un cementerio del Vaticano. En la época romana estaba a las afueras de la ciudad. Era un barrio donde se hacía vino muy malo, tenía fama de ser un barrio con vino malo y un barrio poco salubre. Pero pues ahí había un cementerio pagano y sobre ese cementerio se construyó la Basílica de Constantino. ¿Por qué ha querido Pablo Aparicio reconstruir en 3D esa Basílica de Constantino? Se conoce sobre todo la imagen medieval. Tenía un montón de elementos añadidos que se habían ido añadiendo. La imagen medieval tenía un montón de elementos añadidos que se habían ido añadiendo durante 1000 años, que habían modificado de un modo u otro la basílica antigua del siglo IV de Constantino. Entonces también retirar un poco todos estos elementos medievales para conseguir la imagen de cómo pudo ser la basílica del siglo IV, la que probablemente vio Constantino, uno de los puzzles más complicados con los que me había encontrado, ¿no? Bueno, pues Pablo se remangó para poder ofrecernos la basílica tal y como era para los romanos del siglo IV. Pero antes de saber cómo era la Basílica de San Pedro en el siglo IV, vamos a responder a una pregunta. ¿Por qué se construyó esa basílica? Ya digo que este barrio era un barrio a las afueras. Ahí había un circo, el circo de Nerón y de Calígula, y todo indica, la cosa está bastante certificada históricamente, que en ese circo de Nerón murió San Pedro. Los primeros cristianos recogieron sus restos y está bastante acreditado que lo enterraron allí mismo. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron algunas excavaciones debajo del baldaquino de la basílica actual y algunos grafitis señalan que esa era la tumba de San Pedro. Bueno, pues el cristianismo se fue extendiendo, empezaron a llegar peregrinos y el emperador Constantino, que es el primer emperador que dio libertad religiosa a los cristianos, y que acabaría luego bautizándose, dijo, bueno, pues este es el sitio estupendo para construir una gran basílica y para mostrar que yo soy un emperador que está a favor de los cristianos. Esta basílica nació como un gran monumento funerario y un gran cementerio cubierto. La gente iba allí para enterrarse. No se hacían celebraciones eucarísticas, no se hacían misas en un primer momento, en este siglo IV, sino que era simplemente donde se hacían banquetes funerarios, grandes celebraciones funerarias y se visitaba la tumba del apóstol Pedro. Pablo, para rescatar el aspecto de esa basílica, ha investigado mucho, ha leído mucho, ha visitado bibliotecas y excavaciones. Es un trabajo de investigación muy amplio, tanto de fuentes escritas, gráficas, arqueológicas, mezclando un poco todo para tener un poco la imagen que luego nos permite llevar a cabo la reconstrucción. Porque claro, no hay muchos elementos. O sea, cuando se construye la actual basílica a partir del siglo XVI, se destruye. O sea, si uno visita San Pedro, pues quedan ahí algunas columnas, quedan algunos restos, ¿no?
ha conseguido reconstruir en 3D cómo era la basílica y nos lo cuenta. Estamos acostumbrados a entender como grandes iglesias, grandes basílicas, donde el exterior cobra mucha importancia, pero en este momento es verdad que los exteriores son relativamente sencillos. Eran edificios hechos en ladrillo, recubiertos al exterior de estucado blanco, tejados normales de tejas, etcétera. Y sobre todo era el interior donde se concentraba la riqueza. Vamos a acercarnos desde el exterior a la Basílica de Constantino. Y al acercarte a esa basílica recorrías un camino, una gran vía llena de tumbas, monumentos, palacios antiguos, y al fondo veías una gran fachada que tendría seguramente pinturas azules, porque era lo habitual en el siglo IV en la iconografía cristiana. Te acercabas a una escalinata, entrabas en un gran atrio, en un patio rodeado por tapias, con una fuente y 4 columnas en el centro. Este era el primer lugar de acogida de peregrinos. A partir de ahí ya entrabas en el interior. Que habría suelos de mármol, por supuesto las columnatas de las naves laterales de mármol también. Encontrarían mosaicos en la parte superior de las columnas, al fondo un arco triunfal con mosaicos, el ábside con mosaicos y también recubrimientos parietales en las paredes de mármol. Y al fondo el monumento que levantó Constantino para los restos de San Pedro. Bueno, pues entonces ya estamos dentro de la basílica y estamos viendo mosaicos. ¿Cómo eran esos mosaicos? Es muy difícil saber cómo eran esos mosaicos porque casi no quedan restos. Hay algunos textos que describen la iconografía, dibujos antes de la demolición fue destruida en el siglo XVI. Y claro, hay que bucear mucho para conocer esos mosaicos. Podrían ser mosaicos que se basaban en imágenes muy semejantes a otras construcciones de la época. Hay, por ejemplo, una construcción de la época formidable, poco visitada, cuando la gente hace turismo en Roma no la visita, pero es maravillosa. Es el mausoleo de Santa Costanza, la hija de los Constantinos. Este edificio, que no es una iglesia, tiene unos mosaicos formidables de un azul océano maravillosos. Bueno, pues es muy probable que dentro de la Basílica de San Pedro viéramos mosaicos como esos. Podemos llegar a recrear que, por ejemplo, el mosaico del ábside, que muestra una escena llamada de Traditio Legis, en la que Cristo se encuentra rodeado a un lado de San Pedro y a otro de San Pablo, y entrega la ley, etcétera. Esa escena sabemos que en la época era común, y que además probablemente el fondo del mosaico, en vez de ser dorado, fuera azul, como era común también en ese momento. Yo, por la experiencia que he tenido en Santa Constanza, que recomiendo visitarla, si era como Santa Constanza, te debía dejar con la boca abierta. Bueno, pues estas son las cosas del 3D que te permiten viajar y visitar una basílica que ya no está en pie. Claro, todo esto sigue abierto. Pueden aparecer nuevos documentos, pueden aparecer nuevas investigaciones y Pablo Aparicio sigue trabajando para seguir haciéndonos ver cómo era esa basílica y cómo eran sus mosaicos. Tirando de las distintas fuentes, paralelos históricos, etcétera, hemos intentado recuperar la apariencia más cercana como pudo ser, según lo que sabemos hasta el momento. Pues milagros que hace el 3D, nos permite viajar en el tiempo, viajar 16 siglos y tener la misma experiencia de un romano del siglo IV.